Bienvenidos al taller de bioquímica. Hoy presentamos el agua y la formación de enlaces en los sistemas biológicos. Mamá siempre decía que la vida es como una molécula de agua. Nunca sabes qué puente va a formar. Así que vamos a ver el vídeo. ¿Qué es el agua realmente? El agua es el componente más abundante en los seres vivos ya que representa un 70% aproximadamente del peso total del individuo. Ahora vamos a explicar los tipos de interacciones que forma el agua. Una de las más importantes son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se forman entre moléculas de agua adyacentes. El agua tiene puntos de ebullición y vaporización elevados gracias a su gran cohesión interna. Podemos decir que el puente de hidrógeno es consecuencia de la atracción electrostática entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra molécula de agua. Queridos estudiantes de bioquímica, vosotros os preguntaréis, ¿cómo es posible esta unión? Pues, yo os lo digo. El núcleo de oxígeno atrae el hidrógeno de la otra molécula de agua porque el oxígeno es más electronegativo. El átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones solitarios sin compartir y su electronegatividad provoca un efecto desigual de cargas con el átomo de hidrógeno de la misma molécula, dando lugar a una carga negativa parcial en el oxígeno y una carga parcial positiva en el hidrógeno. Esta diferencia de cargas parciales entre el oxígeno y el hidrógeno de la misma molécula de agua, da lugar a atracciones electrostáticas entre diferentes moléculas de agua. ¿Sabéis qué es lo más curioso de todo? La estructura que presenta el agua. Tiene estructura sp3 debido a que los pares de electrones solitarios del oxígeno provocan un impedimento estérico en la molécula de agua y adoptando una estructura tetraédrica de aproximadamente 104 grados. ¿Sabéis por qué es importante el agua? El agua estabiliza moléculas importantes para la vida como proteínas, aminopolisacáridos. Favorece la reacción enzima-sustrato y lo más curioso es que puede formar hasta 4 enlaces tipo puente de hidrógeno por cada molécula de agua, dando lugar a diferentes estadios físicos. Sólido, líquido, gaseoso. También hay que recalcar que estabiliza a otras moléculas diferentes al agua. Pues una vez hemos explicado los puentes de hidrógeno, procedemos a explicar qué son las interacciones iónicas. Son interacciones electrostáticas entre moléculas cargadas que pueden hacer efectos de atracción o repulsión, ya que el agua es un disolvente polar. Para entender las interacciones iónicas, vamos a diferenciar los compuestos polares y los apolares. Los compuestos polares presentan carga eléctrica diferenciada y se disolverán en el agua. Son los llamados compuestos hidrófilos. Por otra parte, si no presentan carga no formarán interacciones iónicas con el agua. En las interacciones iónicas, el agua puede disolver sales o compuestos cargados como por ejemplo ácidos carboxílicos ionizados, aminas protonadas, ésteres o anhídridos fosfóricos. En el caso de las sales como por ejemplo, el cloruro de sodio, el agua hidrata y estabiliza los iones sodio y cloro respectivamente. Dicho de otro modo, el agua reemplaza los puentes soluto-soluto por soluto-agua. El agua presenta una propiedad física llamada constante dieléctrica que relaciona el número de dipolos en un disolvente. Según la fórmula podemos apreciar que la letra F es la fuerza de las interacciones iónicas en una disolución y que depende de las cargas. Representadas por la letra Q. Por otra parte, la distancia entre los grupos cargados está representada por la letra R. Podemos apreciar cómo la red cristalina de cloruro sódico se destruye a medida que las moléculas de agua se agrupan alrededor de los iones de cloro y sodio. El agua es efectiva apantallado las interacciones electrostáticas entre iones disueltos debido a su elevada constante dieléctrica. A continuación, las interacciones hidrofóbicas. Para hablar de interacciones hidrofóbicas, tenemos que introducir el término compuestos anfipáticos. Los compuestos anfipáticos contienen regiones que son polares y regiones apolares. Así pues, cuando mezclamos los compuestos anfipáticos con el agua, la región polar se disuelve pero la región apolar se ordena evitando el contacto con el agua. A continuación vamos a poder observar cómo interactúa el agua como disolvente y un aceite inmiscible en agua. Podremos observar que el aceite es apolar y por tanto formará una fase diferente a la acuosa. En este caso existe una repulsión debido a la diferencia entre la naturaleza de ambas fases.
Si la sustancia fuese anfipática formaría mistelas. Las mistelas son estructuras estables donde las regiones polares contactan con el agua, mientras que las apolares se reordenan de modo que quedan dentro de las mistelas evitando el contacto con el agua. Las fuerzas que mantienen juntas las regiones apolares son las interacciones hidrofóbicas. Podemos decir que la fuerza de estas interacciones no proviene de las partes apolares, sino que proviene de la obtención de la máxima estabilidad termodinámica del sistema. Algunos ejemplos de biomoléculas anfipáticas serían las proteínas, las vitaminas, los esteroles, los fosfolípidos de membrana y muchas biomoléculas más. Más fuerzas como la de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals, ¿qué es eso, maestro? Son fuerzas que veremos a continuación en el siguiente capítulo. Las fuerzas de Van der Waals son atracciones entre átomos, moléculas, y superficies causadas por la correlación de las posiciones de los electrones en las partículas cercanas. No se considera enlace porque son interacciones muy débiles y ocurre en cualquier átomo que se encuentre cercano a otro átomo. Estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión y depende solo del tamaño y forma de la molécula. Para que se produzca la fuerza debe existir una distancia mínima. En las fuerzas de Van der Waals los dipolos se atraen débilmente entre sí y los núcleos se acercarán más. Por otra parte, cada átomo posee un radio de Van der Waals característico y es un valor de referencia para medir la fuerza. Aunque sea una fuerza débil, es acumulativa. Esto quiere decir que la suma de varias fuerzas de Van der Waals puede ser significativa. Esto es todo, amigos. Muchas gracias por vuestra atención.